Bien, mis amados hermanos y amigos, vamos a compartir con ustedes este tema que es de tanta importancia, tanto para los padres como los hijos, la sociedad en general, ya que todos sabemos que la familia es la célula de la sociedad. Si tenemos familias fuertes, formadas debidamente, entonces vamos a tener también una sociedad estable, una sociedad como anhelamos tener. El tema que vamos a compartir con ustedes en esta ocasión se titula La crianza con sabiduría. Y debemos decir a modo de introducción que la responsabilidad como padres, madres o tutores no es solamente el suplir alimento, vestido y alojamiento a los protegidos, sino que debemos también criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver varios puntos a lo largo del desarrollo de este tema, y es importante que usted preste mucha atención e incluso que tome notas para que luego usted abunde en ello, reflexione y medite a la luz del consejo de la palabra de Dios. Punto 1. El consentimiento de los hijos. Es importante, repito, prestar mucha atención cuidadosa, porque son consejos que el mismo Dios nos da acerca de cómo nosotros debemos guiar, criar a las personas que estén bajo nuestra tutela. Proverbios 29:15 dice: los azotes y las correcciones llevan a la sabiduría. El niño que lo dejan hacer todo será la vergüenza de su madre. He leído este texto bíblico en la Biblia latinoamericana. ¿Qué significa consentimiento? Esto quiere decir permitir que se haga una cosa. Por ejemplo, consintió que faltase al colegio. Dejar que un niño actúe a su gusto sin castigos. Otro ejemplo, sus padres lo consienten en todo. Un error que comúnmente cometen padres, madres y tutores, algunos por supuesto, no todos, es creer que al permitir a los hijos o a sus protegidos actuar y hacer todo lo que ellos determinen o juzguen conveniente hacer, se cree que de esa forma se le está amando. Preste mucha atención a lo que Dios le da a usted y a mí como guía, como consejo. Dice, los azotes, es decir, la corrección, llevan a la sabiduría. Pero el niño que lo dejan hacer todo, ese será la vergüenza de su madre. Hemos conocido de varios casos en los cuales este texto bíblico se ha cumplido, y no en el aspecto positivo, sino en el aspecto negativo. Cuando usted acostumbra su hijo o su hija o su protegido a que todo lo que él quiere hay que dárselo, convenga o no, y usted se lo da, primero usted está dándole a entender a ese hijo o hija que él es quien tiene el control y que él es la cabeza, él es que dirige. En segundo lugar, usted lo está mal acostumbrando, porque cuando él o ella desee o anhele algo que no se le pueda suplir, ahí va a haber conflicto, ahí va a haber problemas.
como en ocasiones que hemos escuchado de hijos que han amenazado a sus padres con quitarse la vida si no le conceden lo que ellos entienden que se le debe conceder. Por supuesto que no debemos ni vamos a negar todo. No, debemos actuar con sabiduría de Dios. Dice Dios, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Eso está en Lucas capítulo 11. Entonces, nosotros debemos darles a los niños lo que nosotros, de acuerdo a la sabiduría de Dios, entendamos que le conviene, no lo que ellos entiendan y creen que le conviene, porque ellos creen que le conviene lo que valga la redundancia es contrario. Lo que no debe ser es lo que ellos quieren que sea. Si usted cría así, porque repito, hay una falta de conocimiento en esto y se cree que eso es amor. Consentir al hijo se cree que es amor. Se cree que eso es expresar amor. Entonces dígame usted, ¿por qué Dios dice que el hijo consentido avergüenza a su madre? En otras palabras, si es bueno criar a los hijos con consentimiento, ¿por qué Dios dice que es malo? ¿Quién está mal? ¿Está mal Dios o estamos mal los seres humanos? La respuesta es obvia. Quienes estamos mal somos los seres humanos, porque nosotros somos los imperfectos y que actuamos muchas veces de acuerdo a la naturaleza humana corrompida, de acuerdo al corazón que es perverso y engañoso más que todas las cosas. El hijo consentido avergüenza a su madre, es decir, a aquel que lo dejan hacer todo lo que él quiera hacer, a aquel que se le da todo lo que él quiera que se le dé, independientemente que le convenga o no le convenga. Pero espéreme un tantito, no se me vaya muy rápido, ni saque las conclusiones, que apenas estamos comenzando el tema. Punto 2. Disciplinando e instruyendo. Por eso decíamos en la introducción que como padres, madres o tutores, no tenemos solamente la responsabilidad de dar alimento, vestido y cobija, sino que tenemos que instruir a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que debemos disciplinarlos e instruirlos? Efesios capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. La Reina Valera dice en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos. Veamos qué significa el término disciplina. La disciplina es instruir a una persona o animal a tener un determinado código de conducta u orden, solo si la persona decide. En el campo del desarrollo del niño, la disciplina se refiere a los métodos de formación del carácter y de la enseñanza de autocontrol y de un comportamiento aceptable. Por ejemplo, enseñar a un niño a lavarse sus manos antes de las comidas. Repito, como padre, madre o tutor, es responsabilidad instruir, formar al hijo, a la hija, al protegido, a la protegida. No podemos nosotros decir que cada niño y cada niña tiene su particularidad, y eso es cierto. Que cada niño, cada niña tiene su individualidad y
tiene la libertad para ser como quiera ser. Eso será cierto a partir del momento en cuando ellos hayan alcanzado una madurez mental suficiente para poder discriminar entre lo bueno y lo malo. Ellos tienen capacidad de elección como niños, pero no siempre ellos van a saber distinguir lo que le conviene y no le conviene, porque todavía en esa etapa de la vida no tienen la madurez psicológica, ni biológica, ni de ninguna otra índole para poder saber qué le conviene y qué no le conviene. Y es ahí entonces donde juega un papel importante la persona que lo tenga a su cargo. Debe instruirlo, disciplinarlo. Pero no se me vaya acelerado, les repito. Punto 3. La corrección. Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice así: quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Este texto bíblico lo he extraído de la Biblia Dios habla hoy, edición latinoamericana de 1996. Lo voy a repetir. Proverbios 13:24. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Sin embargo, observamos que hay muchos padres, madres o tutores que creen que no corrigiendo a los hijos los están amando. Dios dice lo contrario. Hay una versión de la Biblia que dice: quien no corrige a su hijo, lo odia. O sea que no es como se cree. Ahora, ¿qué significa corregir? Corregir significa señalar una falta, error o defecto con la intención de quitarlo o enmendarlo, es decir, de arreglarlo. Llamar la atención a una persona y expresar severamente desaprobación por lo que ha hecho. Moderar la actividad de una cosa. Valorar el grado de suficiencia o insuficiencia de los conocimientos mostrados por un alumno u opositor en un examen o ejercicio. Aún me queda por conseguir la evaluación de este trimestre. Por ejemplo, en ocasiones hay padres que cuando sus hijos o protegidos pronuncian una palabra inapropiadamente en su presencia, ellos lo celebran y se ríen y hacen un chiste y no saben que están mandándole un metamensaje a ese hijo. Primero le están diciendo que siga pronunciando esa palabra descompuesta que pronunció, y segundo, le están diciendo que lo que ellos están haciendo no está mal. Oiga cómo es. Entonces, no le corrigen, antes por el contrario le celebran. Y luego después, en el futuro, cuando tienen hijos e hijas que ya siendo adultos tienen un comportamiento inapropiado y que usan términos ofensivos, que son irrespetuosos, que son rebeldes, comienzan a echarle la culpa al diablo, porque el ser humano y más el cristiano, todo se lo adjudica a Satanás. El Señor lo reprenda. Nunca vemos responsabilidad de nosotros en nada. Siempre estamos justificándonos o poniendo excusa. No, si su niño o su niña pronuncia una palabra descompuesta, si se muestra irrespetuoso, usted no debe celebrarle eso. Usted debe llamarle la atención, corregirlo. Pero corregir no es maltratar. Y aquí voy a ser bien explícito y específico y claro. Porque aún
cristianos y cristianas tenemos que aprender mucho acerca de cómo corregir. Corregir no es maltratar. Por ejemplo, coger un palo y caerle a palo a un hijo, eso no es corregir, eso es maltratar. Coger un alambre del tendido eléctrico o de cualquier otro uso y darle a un hijo o una hija, pegarle sin contemplación, sin misericordia y con ira, dejándole marcas, dejándole moretones, sacándole sangre incluso muchas veces, eso no es corregir, eso es maltratar. Darle de cachetadas a los niños con ira, eso no es corregir, eso es maltratar. Usar palabras ofensivas, eso no es corregir, eso es maltratar. Usar términos, por ejemplo, como bueno para nada, muchacho del diablo, inútil, desgraciado, maldito, sin servir, ojalá te mueras, para yo salir de ti, entre otros términos. ¿Cómo podemos nosotros pensar y creer que eso es corregir? No, eso es maltratar. Muchos están pensando ahora que el cristiano no usa esos términos. Bueno, si usted no lo usa, gloria a Dios, pero hay personas que no son cristianas que sí lo usan. Nosotros mismos muchas veces nos encargamos de destruir nuestros hijos y nuestras hijas con las palabras. Se los entregamos a los demonios que destruyen la autoestima de los demás. ¿Cuándo? Cuando le decimos, tú no sirves para nada. Cuando decimos, muchacho del diablo, lo estamos diciendo ahí. ¿A quién se lo estamos entregando? A ese mismo que usted acaba de escuchar. Tú eres un inútil, usted lo está diciendo, usted lo está inutilizando a él porque usted le está diciendo que es un inútil. Entonces, los demonios que están siempre en los aires, y no en los aires, posiblemente en la mente suya o en la mente de cualquier persona que esté usando estos términos para dirigirse a un hijo, a una hija, a un hijo, a una hija o a un defendido. No solamente en los aires que están los demonios, posiblemente están en la mente de esa persona. Entonces, eso no es corregir, eso es maltratar. En nuestra sociedad dominicana, yo que no soy sociólogo ni antropólogo, pero sí soy un observador de algunas conductas o comportamientos de padres, madres y tutores por muchos años, he observado que no ha sido ni una, ni dos, ni tres veces, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Son muchas veces en las cuales, por un mal manejo del padre o de la madre o del tutor, inducen a que las hijas se casen a destiempo. Se vayan con el que primero aparezca, con el que primero le haga una oferta, ellas se van. No porque quieran irse, ni porque le interese esa persona con quienes ellas se van. Es porque en la casa le llevamos a un grado tal de hostigamiento que los exasperamos a ira, como dice Efesios capítulo 6, verso 4. Caemos encima como un martillo, constantemente martillando, ofendiendo, hiriéndole sus sentimientos de mil formas diferentes, y lo llevamos a un extremo que se encuentran en un callejón sin salida, y la salida es irse de la casa con el primero que aparezca. Eso acontece mucho. Entonces, vamos a cortar ese ciclo. Vamos a entender que una gota de agua puede derramar un vaso. Podemos corregir, pero en la disciplina y amonestación del Señor. Lo mismo con los varones. Si usted como padre o como madre, queriendo hacerle un bien, le hace un mal, porque lo corrige, pero no de la forma apropiada, de la forma correcta, usted está induciendo a ese joven
a que se vaya de la casa, a que coja la calle, no porque él quiera, sino porque usted no le está dejando otra salida. Hay muchos que van más lejos todavía. Muchos le dicen, vete de aquí que yo no te quiero. Y eso que en el mejor de los casos se van de la casa y continúan con vida. Pero en casos extremos hasta la vida se la quitan. ¿Por qué? Porque el diablo que escucha y que posiblemente está incitando a que usted maltrate a sus hijos de esa forma, va a hablarle a la mente de los hijos y les va a decir que no tienen otra salida, que nadie le quiere. Porque si su padre no le quiere su madre, no le quiere su tío, no le quiere su abuela, si no lo quieren en la casa, que son los que se suponen que deben darle amor, que deben darle apoyo, no le quieren, los están expulsando, los están maltratando. Entonces el diablo le dice, la solución tuya es que tú te quites la vida. Ustedes lo saben que eso ha acontecido muchísimas veces, donde jóvenes, adolescentes se han quitado la vida. Y cuando se investiga la causa principal de ese hecho, fue porque lo llevaron en la casa, lo llevaron a ese punto. Pero lo que más yo observo es el caso del casamiento de las niñas, de las hijas, el casamiento a destiempo. Porque las atosigamos, las llevamos a un extremo tal, óigame bien, con maltratos verbales y con maltratos físicos, que para no hacer otra cosa, se van con el primero que le haga una oferta. Sea bueno, sea malo, conózcanlo o no lo conozcan, lo que quieren es salir de la situación a la cual usted como padre, como madre, como tutor le ha llevado. Entonces no venga a justificarse, no me justifique. Mire, no me justifique con su pasado. Si usted todavía no ha sido libre de su pasado, no haga a sus hijos presas de su pasado. Si a usted lo maltrataron, olvídese de su pasado. Si usted es cristiano o cristiana y a usted lo maltrataron, usted debe recordar que la Biblia dice que somos nueva criatura en Cristo, que ya las cosas viejas pasaron. Ese pasado fue. Pero si usted no lo quiere creer, no haga a sus hijos presos del pasado suyo. Porque a usted lo maltrataron, no maltrate a usted los hijos. Porque a usted le destruyeron, que entiende usted que le destruyeron la vida, no le destruya la vida a los hijos suyos. Eso viene a ser hasta egoísmo. Sin usted querer, está actuando de una forma egoísta. Porque usted quiere llevar a la descendencia suya por una línea, por la misma línea que usted creció. Y les repito, porque somos presas. Muchas veces estamos cantando en las iglesias, libre, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Pero de algunas cosas es que hemos aceptado la liberación de Cristo, porque a veces seguimos recordando cuando alguien me ofendió. Cuando yo apenas tenía 5 o 6 años y alguien me ofendió, todavía yo lo estoy recordando teniendo 40 y 45 años y teniendo 10, 15, 20 años en el Evangelio. Todavía yo recuerdo eso. Entonces quiero pasar ese pasado sombrío que ya no existe porque Dios me perdonó y lo borró, pero yo no entiendo ni lo he aceptado. Quiero pasárselo entonces a mi descendencia. No, mi hermano, no venga a justificarse, no se justifique. Hay que corregir, pero con amor. Corregir, repito, no es maltratar. No es maltratar. Hablemos algo acerca de la patria potestad. Esto que es un término muy importante que nosotros debemos saber, conocer, porque nos concierne en cuanto a la crianza de los hijos. La patria potestad no es más que el poder que tiene una persona para proteger, cuidar, salvaguardar, etcétera, a otra, generalmente menor de edad. Es decir, que la autoridad parental es el conjunto de deberes y derechos que pertenecen de modo igualitario al padre y a la madre.
en relación a los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad. En otras palabras, en República Dominicana, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Por debajo de ahí, se supone que el tutor, el padre o la madre, es el responsable de las acciones de los hijos o protegidos. Eso quiere decir la patria potestad, el derecho que tienen los padres, madres o tutores legalmente constituidos sobre los hijos, hijas o protegidos menores de 18 años en el caso de la República Dominicana. En otras naciones tienen otra edad para alcanzar la mayoría de edad. Pero en República Dominicana a los 18 años se alcanza la mayoría de edad. A partir de esa edad, los hijos e hijas son responsables de sus propias acciones. Antes de eso, los responsables son los que los tengan a ellos a cargo. Cuando nosotros debemos ir enseñándoles responsabilidad, disciplina, en proporción a su edad y a su madurez a los hijos e hijas, vamos a tomar como ejemplo la cultura judía. Repito, como ejemplo vamos a tomar la cultura judía. Nosotros no somos judíos, por lo cual no estoy diciendo que vamos a aplicar lo que ellos aplican, sino a tomar esa cultura como una referencia que nos va a nosotros a arrojar luz acerca de la edad en la cual o a la cual los hijos ya pueden ir adquiriendo ciertas responsabilidades de determinada magnitud. El bar mitzvah y el bat mitzvah son dos términos judíos. Voy a definir a continuación a qué se refiere. De acuerdo con la ley judía, cuando los niños judíos cumplen 13 años, se vuelven responsables de sus acciones y se convierten en bar mitzvah. En otras palabras, en la cultura judía, bar mitzvah es cuando el niño varón alcanza la mayoría de edad, al menos desde el punto de vista cultural, religioso. Una niña se vuelve bat mitzvah a la edad de 12 años, de acuerdo con el judaísmo conservador y ortodoxo, y a los 3, según los judíos de reforma, a los 13, según los judíos reformadores. Pero para los judíos conservadores, una niña se vuelve bat mitzvah, es decir, alcanza la mayoría de edad a los 12 años y el varón a los 13. Se hacen sendas ceremonias para el bar mitzvah y para el bat mitzvah. Entre otras cosas, se les pone a ellos, a los niños y a las niñas, se les pone a leer una porción de la Torá, la ley o la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Antes de bar mitzvah, los padres son responsables de las acciones de los niños. Es decir, en el caso de los varones, antes de cumplir 13 años de edad, y el caso de las hembras, según los judíos ortodoxos, a los 12 años de edad. Antes de esas edades, respectivamente, los padres son los responsables de las acciones de esos niños. Después de eso, es decir, después de los 13, el varón, y 12, la hembra, los niños y niñas se hacen responsables de sus acciones ante la ley judía, de los rituales, tradición y ética, y son capaces de participar en todas las áreas
de la comunidad de la vida judía. Recuerde que estamos tomando esto como una referencia, no es que eso se aplica a nosotros como tal, pues no somos judíos, nuestra cultura no es judía. Pero sí aquí nos da una idea, nos habla que el varón a los 13 años incluso ya puede participar en la lectura de la Torá y puede hasta dirigir ciertos rituales religiosos a partir de los 13 años, el varón, y la hembra a partir de los 12, según el judaísmo ortodoxo. Y entonces nos damos cuenta que a esa edad, en los judíos, ya ellos consideran que sus hijos e hijas tienen la madurez suficiente para alcanzar ciertos grados de responsabilidad ante la ley, la Torá, la ley de Moisés o los 5 primeros libros de la Biblia y ante la cultura judía. Sin embargo, nosotros aquí en la República Dominicana muchas veces teniendo 18, 17 años, 15 años, no queremos enseñarle nada. Y lo lindo del caso es que tanto muchos padres como muchas madres creen que están haciéndole un bien. Yo le pregunto a usted, su hija, ¿usted piensa que va a vivir con usted siempre? Su hijo, ¿usted piensa que va a vivir siempre con usted? Usted sabe que no, que ellos van a enfrentar su vida solos, van a hacer sus familias respectivas, se van a casar. Eso es lo normal, eso es lo que debe acontecer, ¿sí o no? Bien, entonces yo le pregunto a usted, si usted no forma a esa niña, a esa hija, que hoy está bajo su tutela, si usted no la forma, si usted no forma a ese hijo, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a normas de conducta, de comportamiento, en cuanto en el caso de las hembras, primeramente, cómo manejar una casa, aunque a la medida de su madurez y de su edad. No es que usted le va a exigir y a demandar a un niño, a una niña, una responsabilidad de un adulto. Absolutamente no. Pero tampoco no puede criarlo como si fuera una persona, es decir, dejarlo sin instrucción, dejarlo sin capacitación. Porque cuando tenga que enfrentar la vida solo o sola, ahí va a salir a relucir la deficiencia, la falta que se cometió durante la crianza. El que lo criaron con consentimiento va a criar con consentimiento. El que lo criaron desorganizado va a criar con desorganización. El que lo criaron haragán va a criar también al otro siendo haragán. Por eso muchos padres y madres no entienden y quieren adjudicarle a otros padres y madres su estilo y su forma de ser. Pero la misma Biblia dice que el hijo consentido avergüenza a su madre. Yo quiero saber qué usted va a hacer o qué su hija va a hacer cuando ella crezca y cuando se case y llegue al matrimonio sin saber ni siquiera hervir un guineo. Y mucho menos cocinar ni siquiera un arroz blanco. Yo quiero saber que usted como padre o como madre o como tutor, como abuelo o como abuela, que usted no quiere que aprenda nada. Yo quiero saber si es usted que va a ir cuando esa persona se case y va a hacer lo que esa persona tiene que hacer, lo que le corresponde hacer, porque usted le impidió, usted no quiso enseñarle nada cuando estaba bajo su tutela. Y después usted cree y dice que eso es sabiduría y que eso es disque de Dios y que eso es amor. Dios dice lo contrario. Dios dice todo lo contrario. Dice que hay que disciplinarlos, que hay que enseñarlos, que hay que instruirlos, que hay que corregirlos. Y eso es muy común en nuestra sociedad. No, mi hijo no puede hacer esto, mi hijo no puede hacer lo otro, mi hija no puede hacer esto, mi hija no puede hacer lo otro. Y cuando se case, ¿quién lo va a hacer entonces eso? ¿Quién lo va a hacer? Usted va a ir a hacérselo allá.
porque entonces tiene que haber doble matrimonio. Tiene que casarse con el esposo o la esposa y también seguir casado con el padre o la madre, o con el abuelo o la abuela, el tío o la tía, o con quien sea que tenga esa persona bajo protección. Mis amados, vamos a actuar con sabiduría, vamos a actuar con inteligencia. Otro punto es que no discriminamos lo que nuestros niños se reciben a través de la televisión, a través de la internet. Nosotros no discriminamos. Nosotros no sabemos si están viendo pornografía accidentalmente o coincidencialmente, que ni yo mismo sabía eso, porque como uno es cristiano y ya uno no está en el mundo, uno no tiene conocimiento de esas cosas. Pero hay páginas en la internet dedicadas a la pornografía infantil. Oiga eso. Y no estoy inventando. Usted puede ponerlo en un navegador en internet y poner pornografía infantil. Pornografía para niños de 12 años, de 13 años y así por el estilo. Todo eso existe. Usted sabe si sus hijos o sus hijas están viendo pornografía a través de la internet. Usted no lo sabe, a lo mejor, tal vez, porque usted no discrimina, usted no supervisa lo que sus hijos ven. Usted sabe que sus hijos ven en la televisión. Usted permite que niños y niñas de 9, 10, 11, 12 años estén enviciados viendo novela. ¿Y qué se ve en la novela? Se ve adulterio, se ve fornicación, se ve mentira, se ve engaño, se ve vanidad, se ve de toda esa basura que pertenece al mundo. Muchos van a estar pensando, no, porque yo la veo para aprender. Bueno, si usted tiene la madurez suficiente y usted lo ve para aprender, está bien, pero el niño no tiene la madurez para aprender nada, para aprender lo negativo y lo malo que se ve ahí. Muchos van más allá, muchos traen a su casa, como yo ponía en una exhortación de John Hagee, muchos traen a su casa el mal, películas de terror, películas de miedo, y se ponen a verlo ahí junto con los hijos, cristianos incluso. Oiga eso, y después dicen que eso no es nada. Yo me pregunto si a través de una película de terror que usted vea en su casa, si el Espíritu Santo es que se va a manifestar en usted, si hay algo de Dios ahí, si tiene que ver con texto bíblico, si esto le va a fortalecer a usted espiritualmente, si esto le va a fortalecer a usted para que usted pueda enfrentar las asechanzas del diablo. Yo quiero que usted me diga eso. Si usted viendo novela, si usted viendo películas de terror, si usted viendo películas pornográficas, yo quiero que usted me diga, usted cristiano, cristiana, es a usted que le estoy hablando, que usted me diga a mí si usted se va a fortalecer espiritualmente viendo ese tipo de materiales. Cada cosa pertenece a lo que pertenece. Lo del diablo es del diablo, aunque usted no lo quiera entender, aunque usted no lo acepte, aunque usted no lo reciba. Y repito, usted es adulto, usted puede hacer con su vida lo que usted quiera, usted se atiene a sus consecuencias, pero los niños, usted tiene responsabilidad de protegerlos y cuidarlos, supervisarlos, para que después no se queje, para que después usted no esté culpando al diablo. Dice que en una ocasión encontraron a Satanás, el Señor lo reprenda, en una esquina llorando, y le preguntan que por qué lloraba. Y la respuesta que él dio es que los evangélicos todo lo que hacen se lo pegan a él. Y es una verdad. Lo mismo que hicieron Adán y Eva cuando cometieron el pecado, la desobediencia, cuando Dios le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, y comieron, voluntariamente comieron, aunque engañados, pero lo hicieron queriéndolo hacer. Y cuando Dios le pregunta qué habían hecho, quieren justificarse, el hombre diciendo que fue la mujer que lo indujo y la mujer diciendo que fue la serpiente. Hoy en día usted no tiene control en su casa. Usted ve de todo tipo de cosas en su casa. Usted no corría a sus hijos o a sus hijas cuando pronuncian una palabra mal pronunciada. Usted se lo celebra. Cuando le faltan al respeto a alguien, porque esa es otra cosa también.
A veces tenemos falta de amor. Como adultos tenemos falta de amor, porque desde la niñez no nos dieron amor y nosotros tenemos esa falta de amor y queremos buscar satisfacer esa falta de amor en los hijos o en las hijas. Y eso procuramos llenar ese vacío siendo consentidos con ellos. Yo a veces me pregunto, ¿será que la gente no cree que Jesucristo es suficiente y más que suficiente para suplirles todas sus necesidades? Porque si ellos lo creen, ¿por qué es que ellos se aferran, buscan llenar vacíos con los hijos, aún con esposos? Usted no debe procurar llenar vacío con esposo ni esposa, porque el esposo es un humano y puede fallar, y la esposa también, y los hijos ni se diga. Con los hijos es más allá, porque los hijos un día se van a casar y se van a ir de la casa. Sin embargo, Jesucristo no se va a ir nunca de la posición en que está, ni nunca le va a fallar, ni nunca le va a faltar. Entonces, vamos nosotros a abrir los ojos de nuestro entendimiento espiritualmente, porque el diablo le estamos facilitando las cosas. Cuando nosotros no supervisamos a los hijos, cuando nosotros no los corregimos con amor, como dice Dios, cuando nosotros los odiamos, espérese, no estoy diciendo yo una palabra fuerte como a lo mejor usted pueda pensar. Léase Proverbios capítulo 13, versículo 24, para que usted vea lo que dice, que quien no corrige a su hijo lo odia, no lo ama. Si usted deja a su niña de 9, 10, 11 años, 12, 13 años, 14, 15, 16 años y le entrega la internet, usted se le está entregando a todo lo que hay ahí. Y la mayoría de las cosas que hay ahí, es cierto que hay muchas cosas de Dios y hay muchas cosas buenas, pero la gran mayoría es el diablo que está detrás de ellas. Y si sus niños y niñas comienzan aún desde temprana edad a ver pornografía, pues ya los demonios tienen el terreno preparado, ya tienen la puerta abierta para cuando quieran incitarlos a cualquier acto. Ya incluso van a tener práctica porque habrán sido instruidos a través de la internet. ¿Por qué? Porque el padre y la madre con quienes viven no hacen la parte de supervisores. A veces creemos que dándole comida, vestido y un lugar donde vivir, ya con eso es suficiente. Eso es importante. Pero hay otra parte igual o más importante que esa, que es la instrucción, la disciplina, la enseñanza, la corrección en amor. Porque no siempre van a vivir con usted. Ellos van a tener que enfrentar su vida, van a tener que enfrentar sus propias responsabilidades, sus propios problemas, sus propias dificultades. Y van a encarar esas situaciones dependiendo de cómo ellos hayan sido criados. Vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude a criar con sabiduría. Dios les bendiga. Como guía, como consejo, dice, los azotes, es decir, la corrección, llevan a la sabiduría, pero el niño que lo dejan hacer todo, ese será la vergüenza de su madre. Hemos conocido de varios casos en los cuales este texto bíblico se ha cumplido, y no en el aspecto positivo, sino en el aspecto negativo. Cuando usted acostumbra su hijo o su hija o su protegido a que todo lo que él quiere hay que dárselo, convenga o no,
y usted se lo da, primero usted está dándole a entender a ese hijo o hija que él es quien tiene el control y que él es la cabeza, él es que dirige. En segundo lugar, usted lo está mal acostumbrando, porque cuando él o ella desee o anhele algo que no se le pueda suplir, ahí va a haber conflicto, ahí va a haber problemas. Como en ocasiones que hemos escuchado de hijos, alimento, vestido y alojamiento a los protegidos, sino que debemos también criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver varios puntos a lo largo del desarrollo de este tema, y es importante que usted preste mucha atención e incluso que tome notas para que luego usted abunde en ello, reflexione y medite a la luz del consejo de la palabra de Dios. Punto 1. El consentimiento de los hijos. Es importante, repito, prestar mucha atención cuidadosa, porque son consejos que el mismo Dios nos da acerca de cómo nosotros debemos guiar, criar a las personas que estén bajo nuestra tutela. Proverbios 29:15 dice: los azotes y las correcciones Bien, mis amados hermanos y amigos, vamos a compartir con ustedes este tema que es de tanta importancia, tanto para los padres como los hijos, la sociedad en general, ya que todos sabemos que la familia es la célula de la sociedad. Si tenemos familias fuertes, formadas debidamente, entonces vamos a tener también una sociedad estable, una sociedad como anhelamos tener. El tema que vamos a compartir con ustedes en esta ocasión se titula La crianza con sabiduría. Y debemos decir a modo de introducción que la responsabilidad como padres, madres o tutores no es solamente el suplir, llevan a la sabiduría. El niño que lo dejan hacer todo será la vergüenza de su madre. He leído este texto bíblico en la Biblia latinoamericana. ¿Qué significa consentimiento? Esto quiere decir permitir que se haga una cosa. Por ejemplo, consintió que faltase al colegio. Dejar que un niño actúe a su gusto sin castigos. Otro ejemplo, sus padres lo consienten en todo. Un error que comúnmente cometen padres, madres y tutores, algunos por supuesto, no todos, es creer que al permitir a los hijos o a sus protegidos actuar y hacer todo lo que ellos determinen o juzguen conveniente hacer, se cree que de esa forma se le está amando. Preste mucha atención a la que Dios le da a usted y a mí, que han amenazado a sus padres con quitarse la vida si no le conceden lo que ellos entienden que se le debe conceder. Por supuesto que no debemos ni vamos a negar todo. No, debemos actuar con sabiduría de Dios. Dice Dios
Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Eso está en Lucas capítulo 11. Entonces, nosotros debemos darles a los niños lo que nosotros, de acuerdo a la sabiduría de Dios, entendamos que le conviene, no lo que ellos entiendan y creen que le conviene, porque ellos creen que le conviene lo que valga la redundancia, es contrario. Lo que no debe ser es lo que ellos quieren que sea. Si usted cría así, porque repito, hay una falta de conocimiento en esto y se cree que eso es amor, consentir al